Darle el reconocimiento a nuestro Dios, reconocer, alabar su nombre que es 3 veces santo. Así que venimos a este lugar con el propósito de bendecir y alabar su nombre. Ese es el propósito principal. Venimos para bendecir su santo nombre y también para recordarnos unos a otros que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, está vivo. Él resucitó al tercer día, está en los cielos y un día ha prometido regresar. Es un resumen que abarca, por supuesto, la historia de la redención. Vamos a iniciar pues con la predicación, con la exposición. Si gustan acompañarme al libro de Efesios capítulo 2. El próximo domingo continuaremos ya con la exposición de la carta a los Hebreos. Pero hoy vamos a estar en los primeros 5 versos de Efesios, capítulo número 2. Efesios, capítulo 2, los primeros 5 versos. El tema de esta exposición es la iniciativa de Dios en nuestra salvación. Efesios, capítulo 2, los primeros 5 versos. El tema de esta exposición es que Dios tomó la iniciativa para nuestra salvación. Ese es el título de la exposición. Vamos a leer los primeros 5 versos y tenemos 3 objetivos. Primer objetivo, a ver si usted se lo graba o nos lo podemos grabar en nuestra mente. El primer objetivo de esta exposición es recordarnos. A veces es bueno recordar, pero también es bueno aprender el estado que se encuentra el hombre sin Dios. Ese es el primer objetivo, aprender o recordar cuál es el estado de las personas que se encuentran sin Dios, sin Cristo. En otras palabras, las personas no regeneradas. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es aprender, recordar, es que es Dios. Una vez explicando la condición del hombre, y esto es bien importante, una vez explicando el estado del hombre sin Dios, vamos a ver que es Dios quien toma la iniciativa para salvarnos. Ese es el segundo objetivo y vamos a ver 3 razones por la cual podemos concluir que es Dios quien toma la iniciativa para salvarnos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por último, ¿por qué es tan importante transmitir el mensaje de las buenas noticias que es el Evangelio? Son 3 objetivos que vamos a estar aprendiendo, vamos a estar tocando. Así que vamos a leer, pues, ahí sentados ustedes, me siguen con la vista, Efesios capítulo 2, los primeros 5 versos. Dice así, y presten mucha atención a las palabras que vamos a leer. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vamos a orar. Te damos las gracias, nuestro Dios, en esta hora por tu palabra. Nuestro Dios, gracias por poder leerla, por poder explicarla. Pedimos, nuestro Dios, que tu palabra, Señor, se quede grabada en nuestras mentes en este día. Gracias damos por nuestro Señor Jesucristo, que en Él tenemos el perdón, la reconciliación, la vida eterna.
Gracias damos, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, acabamos de leer 5 versos. Y en estos 5 versos podemos nosotros dividirlos. Número 1, podemos encontrar la condición espiritual del hombre sin Dios. Primera parte, los primeros 3 versos. La segunda parte podemos ver claramente la intervención de Dios en nuestra salvación. El apóstol Pablo, hermanos, les está recordando a los lectores de esta carta, y lo mismo quiere recordarnos a nosotros, o es Dios quien quiere recordarnos en este momento. Nos recuerda a nosotros que tenemos vida en Cristo, pero también nos recuerda cuál era nuestra situación en el pasado. Ese recordatorio que Pablo da en esta carta sirve con un propósito: animar a los lectores. Ese es el propósito por el cual el apóstol Pablo está recordando la vida antigua, pero también está recordando la vida nueva que tienen los lectores ahora en Cristo, y lo mismo para con nosotros. Los primeros 3 versos nosotros podemos encontrar el diagnóstico espiritual del hombre. Es como si el apóstol Pablo fuera un médico y agarrara al hombre y le hiciera un diagnóstico espiritual para poder entonces explicarle la solución a su grave problema. Así que en los primeros 3 versos encontramos 3 aspectos por lo cual el apóstol Pablo define al hombre sin Dios. Número 1, lo define como un hombre muerto. El segundo aspecto lo define como una persona esclava del pecado, muerto en delitos y pecado, y también esclavo del pecado. Pero lo más fuerte, hermanos, en los primeros 3 versos es que lo hace llamar hijo de ira, o bajo la ira de Dios. Antes de iniciar entonces con la exposición, queremos que preste atención, o quiero que preste atención en el verso número 3, porque Pablo se incluye que él también estaba en esa condición. El apóstol Pablo dice: nosotros que anduvimos en otro tiempo. El mensaje del apóstol Pablo, hermanos, es un mensaje para todos los hombres. No es un mensaje solamente para los hombres que el fruto de su pecado es más evidente. En otras palabras, este mensaje es para usted, es para mí. No es un mensaje para el vecino, no es un mensaje para nuestro jefe, no es para los que están en la cárcel el mensaje de Pablo. Este mensaje es para todo ser humano. No es para los ladrones, no es para los homicidas. La condición espiritual que Pablo describe es una condición para todos. Él mismo se incluye. Él mismo se incluye. Pablo era un hombre sumamente religioso. Era perfecto en sus tradiciones judías. Era casi perfecto en la opinión de los demás, pero ignoraba cuál era su condición delante de Dios. El apóstol Pablo era altamente religioso, pero él tenía un problema: ignoraba su condición espiritual ante Dios. La pregunta que les hago es que si usted ignora su condición ante Dios, hay 2 partes: o usted está muerto en sus delitos y pecado, o usted está esclavo del pecado, o usted está bajo la ira de Dios, o está ahora en Cristo una nueva vida. ¿Cuál es la condición en la cual usted se encuentra? El apóstol Pablo era un hombre religioso, pero ignoraba su condición espiritual. Vamos a leer pues los primeros 3 versos y encontramos la primera
palabra o la primera descripción desfavorable para el hombre. Dice, verso número 1, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién da vida a los muertos? Es Dios. Dios es quien toma la iniciativa. Dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, el hombre espiritualmente está muerto sin Dios por naturaleza. El hombre no está en una sala de hospital moribundo. La descripción espiritual del hombre es que está muerto si no tiene a Cristo. Lo que dice el apóstol Pablo es que el hombre está desahuciado, está muerto. Pablo no dice que está moribundo en un hospital esperando a que alguien le dé el mensaje de las buenas nuevas, aceptarlo o rechazarlo. Eso es lo que haría un moribundo, una persona media muerta. Pablo dice que el hombre sin Cristo está muerto. Verso número 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La segunda condición, hermanos, que el apóstol Pablo describe es que el hombre sin Cristo está esclavizado, vive bajo el dominio de Satanás, es llamado hijo de desobediencia. Su naturaleza ha sido desviada por causa del pecado, sus pensamientos no se pueden alinear a los pensamientos de Dios. La segunda condición que el apóstol Pablo menciona es que el hombre está bajo esclavitud, vive bajo dominio de Satanás, es hijo del diablo, es hijo de Satanás, vive obedeciendo la voz de su amo. El hombre es esclavo. En esa esclavitud, hermanos, podemos nosotros imaginarnos una cárcel. El hombre no solamente es esclavo, sino que está dentro de una cárcel y la puerta está abierta para poder salir de la cárcel. Pero el hombre tiene un problema. Número uno, aunque tenga la puerta abierta por su condición, el hombre no quiere salir, pero tampoco puede salir. La pregunta es, ¿por qué no quiere salir el hombre? No solamente porque no puede, sino porque ama su esclavitud. El hombre no desea ser liberado de la esclavitud del pecado porque se deleita en lo que hace, se deleita en su pecado. Así que Pablo dice, no solamente están muertos espirituales, también están bajo esclavitud, bajo un dominio poderoso, y esto es importante. El hombre sin Cristo vive bajo el dominio de Satanás, es un dominio poderoso, por sí solo no puede liberarse de las cadenas. El tercer aspecto que acabamos de leer en los primeros 3 versos puede ser el más horrible. Pablo dice que estos hombres, en el estado en que se encuentran, están bajo la ira de Dios. En el verso 3, Pablo dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa que son hijos de ira o que éramos hijos de ira? Hermanos, significa que el juicio de Dios está sobre la condición de estas personas. El juicio de Dios se revela, dice el libro de Romanos, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios significa que el juicio de Dios es inminente para esas personas que viven sin Cristo. Lo que debemos nosotros recordar es que Dios es justo y el hombre es rebelde, es injusto.
El hombre merece el juicio de Dios. Por causa de su rebelión, por causa de su pecado, Dios le ha dado todo para que disfrute y reconozca a Dios, pero lo único que el hombre ha dado a Dios es rebeldía tras rebeldía. En conclusión, hermanos, el hombre es pecador. No porque cometa pecados, sino es pecador por naturaleza. El hombre es pecador no porque cometa pecados, sino porque nace pecador. Nace con una naturaleza desviada, inclinada a la rebelión tras rebelión. Así que todas las personas nacemos en esa condición. Nuestra naturaleza se desvió de la correcta. Y por eso Pablo dice que somos o estábamos muertos, estábamos en esclavitud y éramos por naturaleza hijos de ira. Hermanos, el pecado ha manchado por completo nuestra alma y nuestro cuerpo. Estábamos arruinados, separados, a no ser que Dios intervenga en nuestra historia. Pablo dice: amados hermanos, que no se les olvide la condición espiritual en la que ustedes se encontraban antes. Porque si no entienden la condición espiritual, no van a poder apreciar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo, una vez de haber dado malas noticias, porque son malas, el hecho de que Dios nos diga que estamos muertos o que el hombre está muerto espiritual, el hecho de que Dios diga el hombre sin Cristo está en esclavitud, el hecho de que Dios diga el hombre vive todos los días bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, y un día llegará el día de la gran ira, del día del gran juicio, son malas noticias. No nos gusta escuchar de la Biblia estas partes. A nadie que usted le lee esto le va a agradar, y qué bueno que no le agrade. Qué bueno que se incomode con estas palabras, porque es Dios incomodando la vida de ellos. Después de que Pablo da un diagnóstico duro, nosotros podemos preguntarnos: entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Si estamos muertos, o estábamos en esclavitud, o estábamos bajo el juicio de Dios. Hermanos, lo que es imposible para los hombres, lo es posible para Dios. Vamos a leer el verso número 4. Ayúdenme, por favor, a leer el verso número 4. Dice así, lo leemos juntos. Pero Dios, dice el texto, pero ¿quién, hermanos? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hasta ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia. Podemos hacernos la pregunta: ¿por qué Dios es rico en misericordia? Hermanos, al ver el estado difícil de la condición del hombre, dice Pablo: pero Dios, no el hombre. Pero Dios, no una iglesia, no el pastor, pero Dios que es rico en misericordia. Y podemos nosotros distinguir en este verso la intervención de Dios a nuestras vidas. Pero ¿por qué Dios es rico en misericordia? La primera respuesta: porque no nos dio justamente lo que merecemos. Lo único que merecíamos nosotros es el juicio de Dios y nada más.
Por eso Pablo dice, pero Dios que es rico en misericordia. Dios no nos dio lo que merecemos justamente. Él nos dio gracia. Nos dio gracia. Por su gran amor con que nos amó, porque es grande la misericordia, hermanos, porque su amor es incondicional. El amor de Dios es unilateral. ¿Qué significa unilateral o incondicional? Significa que nada bueno o atractivo vio en nosotros. Él decide, por su buena voluntad, amarnos. Pero Dios, Pablo dice, después de haber escrito lo horrible que es el hombre sin Cristo, Pablo dice, pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor incondicional, por su gran amor unilateral, nos amó. Nos dio lo que Él más ama, nos dio a Cristo. Pablo dice, por su gran amor, nos dio a un sustituto, nos dio a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, nosotros teníamos una deuda, es el pecado, y Cristo hizo suya la deuda. Hermanos, Cristo Jesús murió en la cruz. Cristo Jesús murió y llevó nuestro pecado en la cruz. Tan grande fue el amor de Dios para con los suyos que entregó la vida de su Hijo amado. Pero una persona que todavía vive en esclavitud, que todavía está muerto en delitos y pecado, que todavía está bajo la ira de Dios, no van a significar estas grandes palabras que Pablo dice, a menos que Dios lo despierte del estado en que se encuentra. Para muchos hoy en nuestros días, el decir Cristo el Señor murió en una cruz no significa nada. Pero para aquellos que Dios ha despertado sus almas, para aquellos que Dios les ha liberado de la esclavitud, las palabras Cristo Jesús murió significa todo. Para aquellos que Dios ha levantado y dado vida, las palabras por su gran amor con que nos amó significa todo. Hermanos, Cristo Jesús fue herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Tan grande fue el amor de Dios para con su pueblo que entregó la vida de su Hijo amado. Cristo en la cruz, cuando estaba en ese lugar, recibió el castigo que nosotros merecemos o merecíamos. Alguien, hermanos, tenía que pagar la deuda del pecado. Fue Cristo nuestro sustituto. Por eso es rico en misericordia, por eso es grande en misericordia. Hermanos, cuando Cristo muere en la cruz, Dios queda satisfecho y Dios dice, no voy a aceptar ningún otro sacrificio, solo el de Cristo Jesús. Dice Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo o mi hijo a muchos. Hermanos, el único sacrificio que puede satisfacer las demandas del juez es el sacrificio de Cristo. Es el único. Si usted se arrepiente de sus pecados y cree, Dios le otorga el perdón, Dios le otorga la vida eterna, Dios lo libra del gran juicio que está en manos del Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, pero Dios que es rico en misericordia. La misericordia debe de ser entendida, hermanos, a la luz de lo que nosotros justamente merecíamos. Dios no nos dio lo que nosotros merecíamos, nos dio
la misericordia nos dio a Cristo. Dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No por obras, sino por gracia. Por gracia sois salvos. Hermanos, cuando Dios nos dio vida, nos dimos cuenta de nuestro gran pecado, pero también nos dimos cuenta de lo valioso que es el sacrificio de Cristo. Hermanos, en Cristo Dios no solamente nos ha otorgado el perdón, sino que también nos otorga la rectitud de su Hijo amado. No solamente nos otorga el perdón, sino nos otorga la vida recta de Cristo. Eso se llama la justicia de Cristo. Para poder nosotros estar en la presencia de Dios necesitamos rectitud completa. Pero Cristo Jesús, con su muerte, nos ha dado esa rectitud que nosotros necesitamos. ¿Cuál sería pues la aplicación para nosotros? Recuerden que Pablo está escribiendo a los efesios y por un motivo les está recordando su vida antigua y les está recordando su realidad que tienen ahora en Cristo. Para nosotros, para la iglesia de Jesucristo, ¿cuál sería nuestra aplicación? ¿De qué sirve recordar nuestra vida antigua? ¿De qué sirve recordar nuestra vida actual que tenemos en Cristo? La aplicación es, hermanos, es para animar nuestras vidas. El apóstol Pablo escribe para que la iglesia sea animada. El apóstol Pablo escribe para que nosotros seamos motivados por el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros recordamos nuestra vida anterior y lo que Cristo hizo por nosotros, nuestras vidas se centran otra vez en Cristo. Así que, hermanos, ¿cuál es la aplicación para finalizar? La aplicación, hermanos, es cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera, imagínese, no debemos de quejarnos. No debemos de quejarnos, pues ahora estamos en Cristo. Cualquiera que sea la situación en la que nosotros estemos atravesando, no debemos de quejarnos, pues ahora tenemos nueva vida en Cristo. Tenemos nueva vida en Cristo, tenemos herencia en Cristo. La segunda aplicación, hermanos, dice el apóstol Pedro, mas vosotros, o sea la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Solo aquel que Dios ha transformado su vida, solo aquellos que Dios les ha levantado de entre los muertos, los ha liberado de la esclavitud, los ha liberado del juicio de Dios y los ha puesto en Cristo, solo aquellos pueden gozarse en el Evangelio, amar el Evangelio, pero también, como dice Pedro, compartir este gran mensaje. Pedro dice, para anunciar las virtudes de aquel, o sea, de Dios, que nos llamó de las tinieblas a la luz. La iglesia de Cristo está en este lugar, en esta tierra, para anunciar el mensaje del Evangelio, para proclamar el Evangelio. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿y cómo creerán si no hay quien les hable? ¿Y cómo creerán si no fueren enviados? Pablo dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian
la paz del Evangelio. Y el apóstol Pablo también nos dice, para finalizar, que todo aquel que creyere en Cristo no será avergonzado. Si usted todavía vive bajo esclavitud, si todavía usted está muerto en delitos y pecados, si todavía usted está bajo la condenación, bajo la ira de Dios, arrepiéntase de sus pecados y crea solo en Cristo. Dios es quien da la vida. Dios es quien nos libera de ese sueño profundo para poder apreciar la verdad del Evangelio de Cristo. Hermanos, para finalizar entonces, si nosotros creemos hoy, no es gracias a nuestro intelecto, no es gracias a nuestra capacidad. Si nosotros creemos en Cristo, es gracias a Dios. Es gracias a Dios. Así que hacemos una invitación en esta mañana: renuncia ya a tus obras religiosas. Renuncia a tus obras humanas, a tus propias justicias, y cree solo en el Evangelio de Jesucristo. Por gracia somos salvos. No es por obras, no es por méritos propios. Oremos entonces. Nuestro Dios, en esta mañana, tarde, queremos darte las gracias por su palabra. Hoy queremos darte gracias porque nosotros podemos entender, Señor, el estado tan triste que nos encontrábamos sin Cristo. Pero gracias a nuestro Dios porque a su tiempo usted nos despertó de esa muerte en la cual estábamos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestro Dios, queremos darte las gracias por la salvación que es otorgada solo por gracia, por medio de la fe. Y queremos ser motivados con tu Evangelio, no solamente para gozarnos, sino también para poder compartirlo a otras personas. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén.